Buenos días amigos. Es domingo, el día 18 de marzo del 2018, perdón. Y me encuentro vía llamada telefónica con el historiador dominicano Ramón Espínola. Y la intención de esta grabación es hablar sobre tres temas que me interesan bastante, sobre todo por los últimos acontecimientos en la República Dominicana, eh, sus precedentes históricos y lo que es o puede ser el futuro de la patria, dado los acontecimientos que se están desarrollando en estos momentos. Ramón, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Distinguido, apreciado y caro amigo y querido como hijo, Jimmy Valdés. Así es. Óyeme, hermano mío, o padre mío, oye, en la República Dominicana, en los últimos días, se ha destapado una cacería de brujas a la que yo no le veo ningún futuro ni ninguna cosa buena en contra de los haitianos. Yo quisiera saber cuál es tu posición, qué es lo que tú estás mirando ahí, qué es lo que tú puedes argumentar, cuál es tu visión real de los acontecimientos que se están desarrollando, sobre todo en la frontera sur del país. Mira, Jimmy, los psiquiatras consideran que la mente humana tiene, o sea, hay gentes que poseen una actitud o un sentimentalismo. En esta situación hay más de sentimentalismo que de actitud. O sea, hay que reconocer algo, y es que la isla de la Española está compuesta por dos estados y dos grupos de gentes que no son homogéneas. Cuando en un lugar, por circunstancias X, las personas no tienen lo necesario, tratan de emigrar hacia otros lugares. La primera condición del humano y de todo lo que existe es existir. Y la segunda es seguir existiendo. Quiere decir que para seguir existiendo la gente necesita comer y necesita tener un estado de vida y de salud que le permitan seguir existiendo. Ahora bien, Haití tiene aproximadamente entre 11 y 12 millones de habitantes, casi lo mismo que tiene la población dominicana. No se puede hacer lo que quieren los pseudo nacionalistas de matar a esa gente o tirarla al mal o hacer una serie de cosas que no son correctas de acuerdo a los principios inclusive que enarbola la conciencia del país, que dice ser cristiana, que dice ser esto, que dice ser lo otro. En realidad, eso solamente tiene una situación para resolverse, y es dominicanizar Haití. Fíjate esto, dicen que en las universidades dominicanas hay alrededor de 2.800 jóvenes haitianos estudiando, que vienen de Haití, que son de clase media, que inclusive muchos de ellos le pagan sus estudios desde Haití. Esos serán los futuros médicos, ingenieros, lo que sea. Si estos individuos se quieren quedar en la República Dominicana, qué bien. Bueno, es un asset para el país, porque ya son profesionales hechos. Y estos individuos que se dominicanicen y que se adapten al país van a producir riqueza. Riqueza como producen los que trabajan en la caña, como los que trabajaron antes en los ingenios, como los que trabajan en la recogida del café y del cacao, y como los que trabajan en el arroz. Ahora bien, esta gente trabajan no porque en realidad
casualidad ellos quieren hacer ese trabajo, sino porque los elementos dueños de esta finca y dueños, por ejemplo, de los hoteles en la zona de Bávaro, Punta Cana y eso, le pagan mucho más barato a esta gente que lo que le pagan al dominicano. Por ejemplo, en la construcción, y el gobierno es culpable de eso, hay una inversión. La ley dice que debe haber un 80% de dominicanos en el trabajo y un 20% de extranjeros. Pero en la construcción resulta ser una inversión de valores. Hay un 80% de haitianos y un 20% de dominicanos. ¿Saben por qué? Porque los dueños de la construcción, y entre esto está el gobierno dominicano en la construcción del metro, del teleférico, de sus obras, quieren pagar salarios de miseria que los dominicanos no le permiten. Los dominicanos lo llevan al Ministerio de Trabajo, a la Corte, y demandan a los dueños e inclusive al gobierno. Los haitianos no pueden hacerlo. A los haitianos los ponen a trabajar y muchas veces a los 2 meses sin pagarle lo despiden y lo amenazan con deportar. O sea, que también hay una situación de injusticia. Pero bien, la República Dominicana no puede, siendo justo, echarse sobre sus hombros el problema haitiano. Haití es un estado fallido, un estado que no ha respondido a las necesidades de sus gentes, no ahora, sino desde la fundación de Haití. Esos 15 años, entre 1791 y el 1804, cuando se funda el Estado haitiano, fueron totalmente destructivos. Y en mi libro sobre la participación dominicana en la guerra por la independencia de Cuba, yo explico que la burguesía cubana nace prácticamente como una hija putativa de la revolución haitiana. ¿Por qué? Porque el capital y el experticio de la industria azucarera que existía en Haití en ese entonces, la colonia más rica que el mundo haya conocido, se mudó a Cuba. Y al mudarse ese capital y esos conocimientos en esa industria, produjo una burguesía en Cuba que fue la burguesía más grande que existió a través de toda América en aquel entonces. Mientras en la Argentina todavía se cazaban las vacas silvestres en las pampas con lazo, en Cuba ya la burguesía habanera conocía agua corriente, tenía bidet, tenía sanitario, que cuando llegaban los capitanes generales de España se asombraban de la forma de vida de esta gente, porque esta gente también empezaron a negociar con los ingleses y con los norteamericanos. Pero Haití no, Haití destruyó toda su economía, destruyó toda la infraestructura azucarera y empezó. Pero se dieron una serie, perdón, pero cuando tú dices destruyó, es como si los únicos responsables de la debacle de la economía y de la sociedad recibida a raíz de la independencia de Haití o la revolución haitiana fuese única y exclusivamente de manufactura nacional, o sea, que quienes destruyeron todo fueron los haitianos. Y yo quisiera hacer énfasis en que si no hubiese sido por la demanda de tantos millones de dólares, de euros o al cambio actual, ¿no? Que se le impuso a Haití para reconocérsele su derecho a emancipación y su nacionalidad o nacimiento de país. Parte de lo que hoy es el gran sufrimiento del pueblo haitiano no fuese, ¿no? No, eso sucedió mucho después. O sea, estamos hablando en finales del siglo XVIII, 1790, 91, 92, 93.
invasión del 1822 a la República Dominicana tiene que ver precisamente con el pago de esa deuda que reclamaba Francia. No era necesariamente para reconocer a Haití como una nación libre y soberana, sino que exigía eso como pago de la pérdida de su infraestructura industrial. Pero bien, el problema que yo quería decir, arribar, era que desde ese momento la fundación del Estado haitiano fue una fundación fallida, no respondió a las necesidades de la gente. Fíjate, cuando triunfa la revolución y se establece el Estado haitiano, en esa parte que era única y exclusivamente menos de una tercera parte de la isla de la Española, se forman 3 gobiernos, uno en el norte, uno en el centro y uno en el sur. Y Christopher, que óyeme, se dio el título de emperador. Óyeme, era un hombre que llegó a tener, según dicen, la biblioteca más grande de esta parte del mundo. Sin embargo, no sabía leer. Entonces, un Estado no se puede controlar así, un Estado no se puede manejar de esa forma. Pero desde ese momento nace el embrión del problema haitiano. Pero es un problema que podemos estar años hablando sobre el problema. Y ese es un problema que no se lo puede tirar encima la República Dominicana. Ahora, la República Dominicana sí puede hacer un trabajo interesante. ¿Cómo? Bueno, puede tratar de dominicanizar Haití. Quiere decir que sí, muchas industrias que tienen base y capital social en la República Dominicana también expanden su mercado hacia Haití. Qué bueno, porque ahí le daría más trabajo a los haitianos y eso desangraría un poco la huida de ellos hacia República Dominicana. Fíjate algo, y esto no lo han dicho mucha gente. Haití, o sea, un 30% de la producción avícola y de huevos de la República Dominicana va a Haití. Sí, pero sí. que resulta, y esto es interesante, que en Haití solamente se le vende de ese 30% un 20% a la población haitiana. Pero hay un grupo de especuladores que pertenecen a la burguesía haitiana que cogen el resto y se lo venden a las islas caribeñas que son francófilas, o sea, de habla francesa. O sea, que hacen una doble especulación para ellos obtener dólares. Eso automáticamente hambrea al pueblo haitiano, le crea un estado de hambruna y el precio del huevo, del pollo, del pavo, de la carne sube. Lo mismo sucede con los plátanos, pero resulta ser que los productores dominicanos no pueden mandar directamente a esas islas del Caribe de habla francesa sus productos porque el CARICOM se lo impide y quiere mejor comprárselo a Haití. O sea, es un problema muy vasto, muy grande, que tiene aristas económicas, que tiene aristas políticas, que tiene aristas raciales. Y que tiene, mira una cosa, que ahora que lo dice, yo en un encuentro que tuve con uno de los intelectuales dominicanos que más aprecio, y te estoy seguro que tú también lo haces, aquí durante la Feria del Libro hace ya varios años, esa que se le dedicó a Eugenio Cuevas, estaba el profesor Mateo, se me olvida el nombre, Andrés L. Mateo. Sí. Con él estábamos hablando y estuvimos tocando el tema de Haití. Y me dice que en una de las últimas reuniones que tuvo en Puerto Príncipe, como nunca antes sintió tanta animación de parte de esa intelectualidad haitiana hacia la República Dominicana, que está enquistada hay un odio
muy determinante en la élite haitiana hacia la parte este de la isla, o sea, hacia la República Dominicana, que impide precisamente, y ahí voy a hacer énfasis en el asunto de CARICOM, que impide y que de alguna manera pone trabas a cualquier tipo de acuerdo, cualquier tipo de entendimiento entre una parte y la otra. Y sobre todo que está buscando la manera de entorpecer, porque si hay algo que tienen los haitianos, es que en su calidad de víctima de lo que ha sucedido con su historia, con su economía, con su población, digo calidad de víctima porque también se han victimizado bastante. Y eso hay que reconocerlo. Me digan a mí lo que no me digan. O sea, yo respeto mucho al ser humano. Entiendo que no se puede maltratar a nadie por su condición, su nacionalidad, su credo, de dónde provenga. Yo creo que hay que tratar con justicia y con respeto a cada quien, no importa esas condiciones ya antes nombradas. Pero hay que reconocer de que tanto en un lado como en el otro existe mucha animadversión y mucho irrespeto y desconsideración y sobre todo ganas de que las cosas no funcionen nunca. Mira, eso que te dijo el buen amigo Andrés. Andrés L. Mateo, Ujú. a quien yo conozco también, es correcto. Y no solamente porque lo dijera Andrés, yo soy testigo, yo era muy joven y cuando al término de la guerra de 1965 llegaron a Nueva York muchos haitianos que habían luchado a favor del gobierno constitucionalista. Hubo un comando de haitianos que luchó mucho y hubieron personas, tú que eres poeta, como el poeta Viu, que fue inmolado en esa contienda. Y por alguna razón, yo era bastante activo, tuve la oportunidad de hablar a nombre del gobierno constitucionalista por la televisión, la radio, en fin. Se formó una asociación que creo que se llamó la Asociación Dominico-Haitiana. Era una lástima, en aquel entonces no había los medios para hacer videos, fotografías como celulares como ahora. Te estoy hablando en el 1966, a raíz del término de la guerra y lo que sucedió en el Matún y esas cosas, y la llegada al poder de Joaquín Balaguer. Y yo fui el vicepresidente de esa asociación compuesta de haitianos y dominicanos. Debo decir que la intelectualidad haitiana tiene muchos resquemores hacia el dominicano y que se acusa injustamente y es vendida esa idea a muchos, como tú dices, de los nuestros que están confundidos y que viven en Belén y los pastores, con los pastores. Fíjate, se nos acusa de ser racista y xenófobo, cosa que es totalmente absurda. Pero quien en realidad son racistas hacia nosotros es esa intelectualidad que le huye en el cerebro al pueblo haitiano de que la isla es una e indivisible y permanece eso desde la primera constitución hasta la constitución actual. Quiere decir que ahí ellos están desconociendo la existencia del pueblo dominicano. Esa es una. Segundo, ellos te cantan como un pueblo totalmente negro en una América que no es totalmente negra. O sea, la América es una América mulata, es una América mestiza. Y
la República Dominicana, al igual que el Brasil, la República Dominicana, como lo sostiene este hombre en su libro, Corpito Pérez Cabral, a quien yo conocí en el 1962, Corpito tiene un libro muy interesante que se titula La Comunidad Mulata. Nosotros somos, después de Brasil, la segunda comunidad mulata en el mundo. Por más clara que sea la piel de un dominicano, tiene una gran proporción de sangre negra. Por lo tanto, el dominicano no es racista. Eso es algo que a mí me indigna. Y lo que más me indigna es cuando hay dominicanos que se prestan al juego por conveniencia política, principalmente en los Estados Unidos, para avanzar en la academia. Y yo sé, y estoy hablando por casos específicos que no voy a mencionar nombres. No hay que mencionar a nadie, ¿no? Pero yo lo sé, y tú lo sabes también. Yo lo sé, tratamos con ellos todos los días. Exacto. Y a mí me duele cómo esa gente denotan a su propio pueblo, que es el pueblo dominicano. Tú dijiste algo que es muy interesante y que yo lo vengo repitiendo siempre. Un pueblo jamás podrá avanzar cuando destruye su propia naturaleza ecológica, pero sobre todo cuando se victimiza a sí mismo y lo que vende en el exterior es su propia miseria. Fíjate algo, y esto le recordaba yo a un amigo nuestro que es un amante del béisbol, y yo le decía, ¿cómo es posible? La República Dominicana entra en un acuerdo con Major League en el 1956, cuando se hacen los 3 estadios, y Osvaldo Vigil fue el primer dominicano que se puso un uniforme de Grandes Ligas con los Gigantes de Nueva York en ese entonces. Hoy por hoy, a esta altura del juego, están en los equipos de los rosters de los 25 equipos de Grandes Ligas, 94 dominicanos, lo cual es un porcentaje muy alto de todos los peloteros que van a jugar en las Grandes Ligas. Óyeme, en 50 y pico de años, en 50 años. Sí, y hemos llegado en una sola temporada a tener 127 jugadores en Grandes Ligas, jugando día tras día. O sea, pero oye esto, en la República Dominicana el balompié, o sea, el fútbol de pie, no es un deporte muy jugable, por una serie de razones. Sin embargo, en Haití sí, y por eso es que yo te estoy hablando de este asunto. Ajá. Yo me quedé sorprendido que ya en los clubes europeos de clase A hay 3 dominicanos jugando y hay 24 entre clase B y clase C jugando y practicando, esperando oportunidad para subir. Avanzar. Óyeme, sin embargo, ¿cuántos haitianos tú conoces siendo eso el deporte de ellos? Pero sí, ellos se pasan la vida en Haití de rodillas, digo en Europa, de rodillas, con la mano extendida, pidiendo que le tiren unas monedas porque están hambriados en su propio país. O sea, ese es un problema grave. Pero ese estado de conciencia es, como dices tú, lo crea esa burguesía haitiana y lo crea esa clase de intelectual haitiana que le facilita en su cerebro a esta gente de que son víctimas y que son víctimas de los imperios y que son víctimas de la República Dominicana, que nunca será ningún tipo de imperio. Mira, hay una cosa, yo creo que, y me van a perdonar, me pueden sacrificar, pero yo creo que lo que le ha faltado a Haití siempre es amor propio.
Yo me reúno con la comunidad haitiana, trabajo de hecho con 5 ciudadanos haitianos o de origen haitiano conmigo, que son maravillosos, son gente que yo amo, que yo respeto mucho, ando con ellos para arriba y para abajo, comemos juntos, trabajamos, hacemos muchísimas cosas. Pero mientras yo, te lo digo, vivo hablando de mi país, haciendo cosas, tomando decisiones, ellos no quieren saber de Haití. Óyeme, se desligan completa, desde que pisan tierra foránea, no quieren saber de Haití, no piensan en Haití. Haití no, Haití es una pesadilla, es algo que ellos no tienen un sentido de identidad con él. Y a mí me apena, yo le digo, pero ¿qué es lo que está pasando? Porque no, yo soy haitiano, pero yo no, ya yo soy ciudadano, yo soy americano, yo no tengo nada que ver con Haití. Mientras que y haciendo la diferenciación muy específica, el dominicano no deja de ser dominicano aunque nazca en Estados Unidos, y te lo dijo los otros días un pelotero de manera muy cómica, creo que fue Manny Machado. Dijo, el Ujú. dominicano nace donde se le da la gana de nacer. O sea, hay una diferenciación muy grande en ese tipo de cosas. Yo quiero hacer énfasis en esta conversación que ya se extiende por 26 minutos. Y es que yo no tengo nada en contra de Haití por Haití. No tengo nada contra un haitiano por ser negro, por ser blanco, por ser mulato. La historia misma de Haití está ahí, se puede leer. Hay una de los ensayos más interesantes que yo he leído nunca, hecho por Juan Bosch. Creo que en el libro sobre el libertador de Venezuela y de Colombia, Bolívar, ¿no? Ujú. Se llama Bolívar y la Guerra Social, creo que se llama el libro. Sí. Ok, y hay una introducción donde Juan Bosch hace un análisis sobre la revolución haitiana. Ujú. Y yo creo que se los recomiendo a cualquiera. Solamente el libro, mire, olvídese de Bolívar, léase solamente esa introducción, que eso vale la pena y le va a explicar muchísimas cosas sobre Mi- lo que pasa en Haití. ¿Por qué, Mira, por qué se da toda esta situación con Haití? dos cosas con respecto a Haití y República Dominicana. Yo no sé si tú conoces a Jean Prisma, probablemente no, Sí, sí. porque, bueno, Jean Prisma escribió un libro muy interesante, son 3 tomos. Yo no creo que haya muchos que lo tengan ese libro porque yo Yo no lo tengo. tengo. ¿Ah? Yo no lo ¿Tú lo tengo. tienes? No. No, yo no sé, porque fue escrito van a ser 100 años en París y son 3 tomos. Yo tengo la edición original y a mí se me está cayendo ya a pedazos. Pero ese libro es muy indicativo de lo que debe ser o es la relación Haití-República Dominicana. Jean Prismar está considerado el mejor historiador haitiano y fue embajador haitiano en la República Dominicana. Y además, uno de los negociadores del Tratado Fronterizo de 1929 y del laudo de 1936. Pero tú has dicho algo interesante, que tú sabes por qué es interesante, porque tú le das fuerza a lo que yo he pensado, la solución al problema. Y yo dije que la solución al problema no es tirar 12 millones de seres humanos al mar, sino dominicanizar Haití. Y cuando tú dices que esos haitianos que tú conoces y que yo conozco también, y los que yo conozco piensan de la misma manera, que no quieren saber ya más de Haití, es que el haitiano, cuando tú lo tratas bien y cuando son cultos y decentes, ellos se adaptan al país que sea y no son amenazas para la nacionalidad de ese país. Ahora bien, en esta situación, la República Dominicana no se puede tirar sobre sus hombros a 12 millones de habitantes. Pero Para no solamente 12 millones de habitantes, sino 12 millones digamos 12, digamos 11 y medio, vamos a dejar medio millón, 11 y medio ágrafos.
Exacto, sin exacto. ningún tipo de educación, más que, sin ningún tipo de aporte más que los dos brazos, ¿entiendes? Y Óyeme, la pena, y la pena y el sufrimiento. Entonces, todo este tipo de cosas, unidas a gran parte de una población dominicana que está en las mismas condiciones y algunas veces hasta peores que los haitianos. Porque eso pasa con la República Dominicana también. Nuestro sistema político, social, económico es sumamente injusto, sumamente desconsiderado con el propio dominicano. Está condicionada la sociedad dominicana en los últimos 20, 40 años, no sé cuántos años, pues desde que yo tengo uso de razón, ha ido degenerando en una suerte de tragicomedia, de, de chapeo en todo el sentido de la palabra, y perdona la expresión que utilice chapeo, porque está en boga y la gente me puede entender. Es simplemente alarmante lo que está pasando. Ya no hay, se ha perdido el amor propio, se ha ido perdiendo. Y yo lo que veo es que lo que tú hablas de que de dominicanización de Haití, yo creo que lo que está pasando es una haitianización de la sociedad dominicana. bueno, cuando yo te digo dominicanización de Haití, porque la economía dominicana es 50 veces más fuerte que la haitiana, Lo es. y como ellos lo que hacen es salir a vender su fuerza de trabajo a la República Dominicana, entonces lo que yo considero es que se trate de ese trabajo prácticamente que lo hagan los haitianos por allá, o basándome en lo que tú dijiste y que es muy cierto, de que el haitiano que ya sale, que vive fuera, ya quiere divorciarse totalmente de Haití, porque inclusive siente pena de lo que sucede allí. El problema social dominicano no tiene parangón, y es un problema que ya sabemos, es ancestral, es la corrupción. Fíjate, el PRM está celebrando su convención hoy. Creo que en el padrón del PRM hay alrededor de 500,000 de personas. Pero ¿qué resulta? Que creo que hay, no sé si 5,000 o 50, qué sé yo, aspirantes. Pero ven acá, ¿y por qué aspiran tanto a posiciones políticas? Ah, bien, porque esos quieren que si aspiran a posiciones políticas y son secretario general del comité de base número 3 de Jurumucú, ya se espera ser candidato a regidor de esa región para empezar a robar. O sea, la clase política dominicana está compuesta de lumpen y trepadores sociales que no le interesa el desarrollo de su pueblo ni le interesa la dignidad de su pueblo. Lo único que le interesa es, como tú dijiste ahorita, hablaste del chapeo, ahora yo voy a hablar también en términos para que me entienda la gente. Lo que le interesa es comer con grasa. Nunca han Al comido costo que y sea, al costo que sea. quieren robarle al pueblo lo que es del pueblo. Y eso es una política que empezó en el 1960. Bueno, la corruptela es vieja, nació con la nación, y nació con el primer empréstito que hizo Santana en el 1851. Pero del 1966, esa fue la política que implementó Estados Unidos, tratar de crear una clase media que le fuera dable a su política nacional. Y desde ahí, con los famosos 50, 100 millonarios que Balaguer hizo, eso ha seguido como si fuera un río que no tiene cauce. Como ingenio como caña para el ingenio. Y es vergüenza que el PLD, que nació como un movimiento para contrarrestar eso, y que fue
y que el nombre que tiene es de Liberación Nacional y que la bandera de ellos tiene el símbolo de la lucha de la bandera de Vietnam cuando luchaban en los años 60 y 70 contra la ocupación, tanto francesa como norteamericana. Sin embargo, ellos se olvidaron de Liberación, ellos han adoptado... No, espérate, te voy a corregir, ellos se liberaron ellos. No, espérate, sí, ellos se liberaron. Ellos cogieron y adoptaron la política neoliberal de vender todo lo que era del Estado, regalar todo para ellos liberarse a sí mismos. O sea, ellos dijeron que iban a ayudar al pueblo a parar de sufrir y se parece como la religión de los brasileños, los que en realidad han parado de sufrir son los pastores y ellos. Exactamente. Mira, habíamos comenzado el tema con el asunto de hablar sobre Ramfis Trujillo y sobre la oposición en la República Dominicana. Aunque ya tú has tocado el tema de las elecciones internas que tiene el PRM, ¿qué se llama? Sí. Que eso da pena. No vamos a entrar en eso ahora mismo. Yo, como ya tenemos casi 40 minutos de conversación y hemos agotado, porque el tema haitiano es muy interesante y da para muchísimo más. Vamos a dejar este video en estos momentos aquí y en otra ocasión tocamos el tema, los otros temas que quedaron en boga, ¿no? Porque, por ejemplo, de Ramfis, que quisiera acotar algo más, especialmente después de haber recibido más de 250 mensajes a raíz de un video que subí. Y todos diciéndome hasta del mal que voy a morir. Y yo me he estado riendo porque viene de muchos dominicanos que están en Estados Unidos y que lo que quieren es que el país de alguna manera vuelva a ser regido por la familia Trujillo. Y no digo solamente por el señor Ramfis Domínguez Trujillo, sino por lo que hay detrás de él y todo lo que significa que tengamos como uno de los referentes políticos a este hombre, nieto del dictador más sanguinario que ha dado el Caribe y quizás uno de los más sanguinarios que ha dado el mundo, ¿no? Y el asunto de la politocracia en la República Dominicana y de la llamada oposición. Mira, lo que sucede es que la gente común y corriente no entiende muchas cosas, pero a la vez desconoce la historia. Ramfis Trujillo, oye el nombre, ese no es el nombre correcto de este personaje. Pero bueno, él se llama Luis Ramfis Domínguez Trujillo, en fin. Pero yo no sé quién le aconsejó a él que se pusiera el nombre de Ramfis Trujillo. A lo mejor lo aconsejaron diciéndole que Ramfis Trujillo podía ser algo de valía dentro de las Fuerzas Armadas. Cosa absurda. Las Fuerzas Armadas Dominicanas simple y llanamente en el día de hoy responden a los lineamientos de Estados Unidos y de la clase dominante dominicana. Ahí no va a haber golpe de Estado. Esa es una. Segundo, parece que este muchacho desconoce la historia de Ramfis, que era un psicópata, un enfermo mental, que desde los 9 años estuvo en tratamiento, tanto en Nueva York como en Suiza. Y hay documentación sobre eso. Tercero, este es un globo de ensayo que han aupado ciertos sectores del PLD para esconder la realidad que está viviendo el país con un déficit cuasi fiscal allá de más de 200.000 millones de pesos y de 27.000 millones de dólares de deuda de bonos soberanos en la banca internacional. Yo no entiendo cómo este muchacho se ha prestado a este juego, porque él sabe que jamás va a llegar ni
él es una marioneta que dominan ciertos sectores. Inclusive a él se acusa de un robo en el Banco Nacional de la Vivienda. Pero bien, vamos a dejarlo del robo. Vamos a entrar en lo legal. Legalmente él no ha renunciado, que se sepa, a la ciudadanía norteamericana. Y para aspirar a un pueblo electivo, la Constitución es clara, las leyes son claras, de que tiene que haber renunciado a otra nacionalidad que la persona tenga 10 años antes de presentarse a una elección. O sea, que eso lo invalida. Segundo, lo mismo en torno al domicilio legal. Yo no tengo entendido que este señor tenga domicilio legal aquí 10 años antes de ahora. Y otro punto interesante, que la ley 5880 de enero de 1962 lo invalida porque prohíbe las actividades trujillistas y post-trujillistas. Y si él se da el nombre, en vez de llamarse Luis Domínguez Ramfis Trujillo, él está ocupando actividades trujillistas y la ley esa inclusive se lo prohíbe. Así es. Hasta el extremo de que podría ser encarcelado y multado. Así es. Así es. Bueno, mi hermano, yo te dejo un abrazo, bendiciones. Gracias. Igualmente, Gracias por siempre. Yo te llamo en estos días para que concluyamos con este tema y entremos de lleno en lo que es la situación de la política vernácula de la República Dominicana y lo que está los juegos diplomáticos que se están ejecutando y moviéndose en torno al Caribe y la relación con los Estados Unidos. Bien, bueno, pues un abrazo desde aquí y vamos a ver si concordamos y nos juntamos este sábado o el que viene para visitar a nuestro querido hermano. ¿Ok? Así sea, así sea. Y cuando habla de querido hermano, estamos hablando del poeta, ensayista, escritor de grandes vuelos, Eduardo La Antigua, quien se encuentra un poco mi querido Chiquindolo. Chiquindolo. Va ese abrazo, mi hermano, bendiciones y a ustedes gracias por haber visto este video. Gracias. Ok, bye bye. Bye.